En España, un joven de 22 tacos se dispara. Uy. Es que me duele solo de decirlo, tío. No me lo pueden imaginar. En el dedo. Sí, en el dedo del pie. En el pene por accidente y tiene que ser intervenido de urgencia para reconstruirlo. Una operación de 4 horas. El joven es de Alicante. Ahora viene la parte B. También se nota que son unos genios y gente que seguramente va a tener un futuro muy grande en las cárceles españolas. El joven de Alicante manipulaba una pistola junto a un amigo suyo mientras conducía, sin tener licencia de armas. Y encima siendo una pistola modificada. La Guardia Civil lo detuvo al salir del hospital. Es decir, te cortas la polla, te la reconstruyen, que a saber que eso a lo mejor ahora parece la cara de Bugs Bunny. 4 horas, ¿eh? O sea, claro, es que eso no sabes lo que se hacen 4 horas ahí. Hostia, tú imagínate que ligas, es muy cruel, tú imagínate que ligas a una discoteca, tal, no sé qué, y ves, o sea, una polla agujereada. muñón, ¿sabes? Ah, muñón. Que es una putada. ¿Te ha pasado alguna vez? No, pero... ¿Qué harías? ¿Harías como si no pasara, o sea, como si no pasara nada? ¿Has tenido alguna mala experiencia? O sea... No. No. He tenido mala experiencia una vez, cuando en Londres tuve un noviete que no le iba bien, pero es mi única mala experiencia. Que no le iba bien en plan de... Sí, que no se levantaba. Pero el tío como súper... ¿Cómo se llamaba? Pomposa. James. Andrés Pomposa. Era palestino, La familia. tío. ¿Era? Era palestino. Hostia. O sea, entiendo que ya no tienes trato con él. No, sí, vino ¿Sí? aquí hace poco, después de 20 años sin vernos. Ah, pues si quieres decir su nombre. Sí, o una foto. Pinchamos una foto... No, pobre Pues hombre. no A lo mejor era nervios o no lo que hablaba fuera. castellano. Sí, entonces para mí reconozco que se acabó Y no sabíais la razón. ¿O era por drogas? Porque no, a veces, pues, yo creo que no, porque estando sobrios, es simplemente que no funcionaba bien. No, la cosa no iba bien. Bueno, Pero esto no es el caso. Pero eso claro. es menos... bueno, no sé si menos, quiero decir que lo otro es una situación muy incómoda para el que tiene el muñón. Sí, claro. Porque ¿qué haces? Porque sabes que vas a causar un conflicto en la otra persona. Yo siempre lo he pensado, si tuvieras una cosa ahí muy rara en las partes estas, que al final no tendría que serlo, pero son muy importantes. La gente le damos mucho valor. Sí. Hombre, yo creo que estaría muy acomplejado. Sí, que lo pasaría fatal. Tú imagínate, yo lo ¿qué pasaría dices? fatal. Imagínate, estabas ligando en una discoteca, te das un primer beso y dices, tengo una polla espérate, muñón, no, y luego le espérate. dices, tía, que no quería follar. Pero mira, aún peor, imagínate un perfil como el mío, persona conocida, donde hay expectativas. Porque si eres un anónimo, mira, un anónimo, pues te acabo de conocer hace 1 hora y media. Putada. Pero tú imagínate ser una persona, ya no yo, pero ultra famosa mundial, de estas tipo Brad Pitt. O tú, tío, que... Ya, bueno, cualquier persona famosa, cualquiera. Elon Musk. Bueno, Elon Musk fue novio de Amber Heard. Bueno, novio. Se sabría. Ponía los cuernos si Elon a Musk Johnny tiene Depp. polla muñón, se sabría. Y es una putada. O no, No. porque hay gays que por ejemplo, son famosos. A ver. Que hay gente que lo sabe que no se dice. Y no se Que no sabe. se La dice. omertá, ¿no? Entre... No, yo creo que hay un cierto aún, si no se filtran en los paparazzis, un cierto respeto a la vida privada. Pero- y seguramente habrá famosos que tendrán cosas raras pero ahí. es en uno evidente, ¿no? mismo, me refiero. Pues es igual, trasladémoslo a una persona normal. No, pero Que una persona conocida ya es el culmen, porque ya es la expectativa. O sea, tú sabes que cuando conozcas a alguien, esa persona se ha creado unas expectativas. Pero seguro que acabas follando más tú con polla muñón que Manolo, el del bar, con polla hombre, muñón. Sí, obviamente. pero la cara de decepción que tú notas o que ves o que estás intuyendo, eso está. Pero Eso bueno, es como- quizá la polla muñón Tiene también su funciona. claro, O sea, claro. es que estáis aquí metiendo. ¿Tú te has Sí, pero- encontrado con algún caso así de polla rara? La tuya, y ya está. Y fue el único momento. O sea, No, tío, que es un marrón. ¿Cuándo lo dirías? ¿Cuándo lo dirías? ¿El qué? O sea, o no lo dirías y dejarías... Ah, no, a mí si no me mola, yo me piro. Además que Bueno, igual esto lo digo ahora, yo creo ¿no? que intentaría... Josebas, una sonrisita. Luego no me hace- lo creo ni Sí, yo. pero ¿Cuánto tú, hace una chocho sonrisa? muñón, un chocho raro no lo ves tan fácil como una polla rara. Josebas, una sonrisa, ¿cuánto te hace a ti? Una sonrisita. A mí, Sí. a mí me gusta la gente simpática. Una sonrisa y un buen carácter. ¿Qué es para ti? Pues. ¿Es genial. puerta abierta? Siempre. Y si son las 3 de la mañana, más, También. todo suma, ¿no? Sí. Si hace suma 3 de la madrugada, Alcohol. alcohol y simpatía, ¿qué puede pasar ahí? Bueno, y si tengo el hotel al lado, ya. Cóctel explosivo, Sí. explosion. ¿Estás tú ahí? ¿Dónde estás? Sí, bueno, no, se han dado casos, ¿eh? Se han dado casos. Notaba que había ahí ya un histórico en No, esta conversación. bueno, históricos. Sebas tiene buenas historias. Bueno, nada, pues este chico le ha pasado esto.
A ver, que a lo mejor estamos aquí con el muñón y le han reconstruido la polla. Ya tiene un normal. pollón, No, súper ya tiene el sólido, doble. ¿sabes? Quizá 4 horas es porque había ahí mucha cosa que reconstruir. Hombre, Claro, desde 4 luego, horas. un disparo a la polla no creo que sea lo mejor para tus partes. Tú O sea, imagínate el trauma. Igual no tienes, claro, igual pierdes o sea, el... es que no estamos hablando que se ha dado con un palo, o sea, una puta pistola. Tío, que además es el revienta punto cabezas. del cuerpo con casi más terminaciones nerviosas que te están jodiendo ya no solo la estética. Y el dolor. Bueno, pero sería más el No, la grande, adrenalina ¿no? te hace que no tengas dolor seguro. Como cuando un tiburón te muerde el brazo. Te han mordido un Ahora es que no, ahora es cuando Leo se baja los pantalones y tiene una mordida así. A ver, también es verdad que hay veces que la vida, ¿no? La vida también ajusticia. Si vas con una pistola Ya. haciendo el chulo, No, y que ponía modificada. una pistola que así modificada y la sin guardas en licencia, los huevos. ¿Qué vida tiene este pavo? también te ¿sabes? digo que, a no ser que, mira, que se hubiera robado a su padre, que yo que sé, es policía o... Que maltrataba a su madre, claro, puedes poner una historia muy bonita del padre, pero... ¿Cómo? No, en plan, a no ser que se la robe a su padre, que No, era un no robar, maltratador no, digo, para que imagínate, su padre es guardia civil o yo que sé, y No, le pilla... no pinta.